Buenas tardes a todos. Voy a dar comienzo a mi Ateneo. Eh, ¿Alguien me puede contestar si se escucha bien, por favor? Sí, sí, se escucha bien. Dale, súper, gracias, Guille. Bueno, voy a dar inicio entonces a mi Ateneo, que, que se da mi rotación por hemostasia en el Hospital Ferrando. Soy Diego Méndez, residente del primer año de la residencia de Bioquímica Clínica, y el Ateneo lleva el nombre de inhibidores fisiológicos de la coagulación. Bueno. Primero, mencionar cómo se va a ir desarrollando la clase, una breve introducción, seguido de mencionar de qué inhibidores voy a hablar y de la clasificación de los mismos, las características de alguno de ellos, el laboratorio, el estudio de cada uno de ellos y un caso clínico. Para iniciar entonces, hablar primero de lo que es el mecanismo hemostático, que se trata de una serie de reacciones proteolíticas que se da de manera secuencial y amplificadora da lugar a una gran cantidad de enzimas, de tal manera que para poder limitar las acciones de todas estas moléculas, limitarlas al sitio en infuria y que no se expandan hacia la circulación, existen algunos mecanismos de control, dentro de los cuales uno de los más importantes corresponde a una familia de proteínas plasmáticas que tienen capacidad de inhibición y son los inhibidores fisiológicos de la coagulación. Con respecto a la clasificación de estos inhibidores, se puede hablar de tres grupos, uno son las serpinas, que se las conoce como inhibidores de serinproteasas. También otros son inhibidores de cofactores o inactivadores de cofactores. Y un tercero son los inhibidores de proteasa, que se habla de un grupo de inhibidores de proteasas en general. Aparte, otra forma de agruparlos es las serpinas propiamente dichas, los inhibidores de serinproteasas, en donde se incluye a la antitrombina, al cofactor 2 de la heparina, al inhibidor C1, a la alfa-1 antitripsina, al inhibidor de la proteína C, al inhibidor de la vía del factor tisular y al inhibidor de proteasa dependiente de proteína Z. Y dentro de otros inhibidores en general se incluye a la alfa-2 macroglobulina, proteína C, S y Z. Y dentro de este Ateneo voy a hablar acerca de lo que es la antitrombina, la proteína C y la proteína S. Esta es una imagen únicamente que, como para mencionar en dónde actúa cada una de estos inhibidores que lo mencioné, en donde tenemos a la proteína C, que va a requerir de la trombomodulina, de la trombina, el receptor endotelial de la proteína C, para lograr activarse y junto a la proteína S como cofactor, inactivar a los factores 5 y 8 activados. Eso por un lado. Y por el otro lado, a la antitrombina, que va a actuar principalmente sobre la trombina, también sobre el factor 10 activado y en menor medida sobre el factor 9 activado, así como también sobre el factor 12. Y esto esta acción de la antitrombina la va a hacer en conjunto con la heparina, que es algo que voy a comentar más adelante. La antitrombina, como dije, forma parte del grupo de las serpinas, de los inhibidores de serinproteasas. Es una glicoproteína de cadena simple que tiene un peso molecular de 58 kilodalton, de síntesis hepática con una vida media de casi aproximadamente 3 días, y en circulación se la puede encontrar en dos formas, de acuerdo al grado de glicosilación que presente, ya que esta antitrombina en su estructura presenta 4 residuos de parafina, que son los que sufren este proceso de glicosilación, y que forman parte del 90-95% de la antitrombina circulante, siendo el 5 y el 10% restante la forma beta, que es la no glicosilada,
y que además se caracteriza porque se une a glicosaminoglucanos que están presentes en la pared vascular. Y además también presenta mayor afinidad por la heparina. Como dije anteriormente, la antitrombina actúa principalmente sobre la trombina, sobre el factor 10 y en menor medida sobre el factor 9, 11 y 12 activados. La antitrombina en su estructura tiene una serie de residuos de cisteína que tienen la capacidad de formar enlaces disulfuros intramoleculares, que son los que le confieren una configuración metaestable. Además, en la estructura de la antitrombina, así como de la familia de las serpinas, presentan un centro reactivo móvil donde cada una de las serpinas tiene una secuencia definida que la caracteriza. Y dentro de estas secuencias se encuentra un residuo a partir del cual va a reaccionar con las proteasas que inhiban. Y este residuo dentro de la estructura se va a encontrar formando enlaces peptídicos, que es el que va a sufrir la acción de las proteasas que van a ser inhibidas por la antitrombina. Con respecto al mecanismo de acción de la antitrombina, se menciona que es un mecanismo de acción de tipo trampa o inhibición por suicidio, en donde la antitrombina forma un complejo estable con la proteasa, en este caso voy a hablar con la trombina, en donde la unión que se da entre la antitrombina y la trombina se da específicamente a nivel de este sitio reactivo que había comentado, en donde la trombina se une a este sitio y genera la proteólisis de ese enlace peptídico que había mencionado. Al generarse esta ruptura, en la molécula de la antitrombina sufre un cambio conformacional que le permite una configuración más relajada, en la cual además la trombina cambia de posición sobre la estructura de la antitrombina y tanto esto, trombina, antitrombina, forman una estructura mucho más estable, se podría decir, en la que además también se caracteriza porque este complejo es mucho más fácil de eliminarlo. El clearance de este complejo es mucho más rápido que los dos por separado. Aparte, durante este proceso de inactivación de la trombina se van generando uniones covalentes entre trombina y antitrombina que se da de manera progresiva cuando actúan estos dos componentes juntos. Pero sí se tiene en cuenta también que la antitrombina tiene un sitio de unión a heparina, tiene mayor afinidad por heparina, pero se une a otros proteoglicanos y glicosaminoglucanos que se encuentran en la pared vascular y específicamente se unen a una secuencia pentasacárida de esta heparina, como de las moléculas que se encuentran en circulación, se encuentran en la pared vascular. De esta manera, la heparina lo que genera es una mayor actividad inhibitoria de la antitrombina sobre la trombina, y hay que aclarar que la acción inhibitoria sobre la antitrombina, de la antitrombina sobre la trombina, presenta algunas diferencias con la acción inhibitoria sobre el factor 10. Esto se debe a que la trombina y la antitrombina se da como un mecanismo puente, ya que la heparina tiene capacidad de unirse tanto a la antitrombina como a la trombina, y esto no ocurre en el mecanismo cuando se da la inhibición del factor 10, ya que la heparina únicamente logra unirse a la antitrombina. Y esta también es una característica que diferencia las heparinas de bajo peso molecular, porque no presentan las cadenas largas de las heparinas no fraccionadas. De esta manera, estas heparinas de bajo peso molecular únicamente pueden ejercer una acción inhibitoria mediante una inhibición no tan fuerte, se podría decir, sobre el factor 10.
ya que no necesita unirse a este factor 10 para inhibirlo, a diferencia de lo que es la trombina, que sí necesita la unión de la heparina con la trombina. Con respecto a algunas deficiencias que se genera acerca de la trombina, existe una clasificación de deficiencias hereditarias que se clasifican en deficiencias de tipo 1 o de tipo 2 y existe una subclasificación dentro de las de tipo 2 en donde varía de acuerdo al tipo de alteración que se presenta. Las de tipo 1 son alteraciones cuantitativas, en donde se ve que tanto la actividad como la unión progresiva de la heparina y el antígeno está disminuido. Y en los subgrupos, en los subtipos de la deficiencia de tipo 2, hay alteraciones a nivel del sitio reactivo, del sitio de unión a la heparina, y un defecto pleiotrópico que hace referencia a un defecto funcional de la antitrombina. Otro componente muy importante de lo que son los inhibidores fisiológicos es el sistema de la proteína C, en donde los principales actores son la proteína C y la proteína S, pero que también hay que incluir a la trombomodulina y al receptor endotelial de la proteína C porque cumplen funciones muy importantes. Este sistema de la proteína C desempeña un papel muy importante en lo que es la regulación de todo el proceso de la coagulación. La activación de la proteína C se da a partir de la acción de la trombina, que esta actúa sobre la proteína C al establecer una unión sobre la trombomodulina, y a su vez esta acción está amplificada por el receptor endotelial de la proteína C. De esta manera se conduce a la inactivación de los distintos factores, de los factores de coagulación, específicamente el 5 activado y el 8, que son esenciales para mantener la formación de trombina. La proteína C es una glicoproteína dependiente de vitamina K, en donde en circulación se encuentra en forma inactiva, es decir, en forma de simógeno, y presenta una vida media de alrededor de 4 a 6 horas, y que se dice que es un tiempo de vida media corto, que esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar su determinación en el laboratorio. Y una vez activa, presenta una vida media de 10 minutos. Es una glicoproteína de síntesis hepática, pero que también se halló que puede ser sintetizada por el riñón o por el pulmón. Con respecto a la estructura, presenta dos cadenas polipeptídicas que están unidas por puente disulfuro, y estas presentan una región de alto peso molecular, que se corresponde con el sitio activo de la proteína, y otra región de bajo peso molecular, que es el sitio por el cual establece uniones con el calcio y los fosfolípidos de la membrana. Algo característico es la variedad de funciones que tiene la proteína C, no solamente como anticoagulante, sino también como antiinflamatorio de efectos citoprotectores, que por eso se lo tiene muy en cuenta justamente en los procesos inflamatorios, procesos de sepsis. Y además también se caracteriza porque favorece la fibrinólisis. Y esto lo hace inhibiendo, por ejemplo, al inhibidor del activador de plasminógeno, también actuando sobre el activador tisular del plasminógeno y sobre la uroquinasa. Dentro de la estructura, una región que es muy importante para esta acción anticoagulante son los residuos que presenta de ácido glutámico en el extremo amino terminal, que esto se debe justamente a una serie de reacciones pre- y postproduccionales que sufre la proteína C, y su acción, su función está regulada por algunos inhibidores, como son el inhibidor de la proteína C y la alfa-1 antitripsina, que presenta un mecanismo de inhibición que es independiente de la heparina. Otro componente de este sistema es la proteína C, que también comparte la característica de ser una glicoproteína dependiente de vitamina K, también de síntesis hepática, pero también de síntesis sintetizado por células endoteliales y los megacariocitos. Esta proteína C, a diferencia la diferencia de la proteína C, presenta una única cadena polipeptídica, pero de 4 dominios, en donde cada uno tiene una gran importancia dentro de lo que es la acción en el mecanismo, en el sistema de coagulación.
un dominio A en donde se encuentran estos residuos de ácido carboxilglutámico que son los que permiten la unión del calcio, que a su vez, cuando la proteína se encuentra unida al calcio, se vio que hay esto ejerce como un efecto protector y es menos, disminuye la sensibilidad a la trombina, así como también es importante para la unión de la proteína al calcio para participar como cofactor en el sistema de la proteína C. Presenta un dominio sensible a la trombina, otro que es similar al factor de crecimiento, y un extremo carboxiterminal que en esta región es que se une a la proteína transportadora de proteína de unión del componente del C4b complemento, que justamente esta es una de las formas en las que se le puede encontrar en circulación, que se corresponde con el 60% de la proteína S, y mientras que el 40% de la proteína S circula libre y es la forma activa de la misma. En este sistema de la proteína C se requiere, para la activación de esta proteína C se requiere que la pérdida de una secuencia peptídica por acción de que corresponde con la región de alto peso molecular de la proteína C, y esto ocurre por la acción de la trombina unida a la trombomodulina. Y a su vez esta acción aumenta todavía más cuando la proteína C se encuentra unida al receptor endotelial de la proteína C. De tal manera que una vez que la proteína C está activa por acción de este sistema, es capaz de ejercer su acción sobre los cofactores 5 y 8 activados, en donde sobre el cofactor 5, logra inactivarlo, generando excisiones en 3 sitios, a nivel de la arginina 306, 506 y 679, siendo la posición más importante la 506, y su acción sobre el factor 8 por medio de 2 decisiones. De esta manera, al realizar la inactivación del cofactor 5, lo que genera es que este no se pueda unir al factor 10 activado y de tal manera no pueda seguir el sistema de coagulación. Acá vemos otra imagen más específica en donde actúan el sistema de la proteína C activada sobre estas 3 regiones en el factor 5 activado y sobre el factor 8 en estas 2 regiones. Además, así como mencioné de la antitrombina, con respecto a la proteína C, la deficiencia de la misma lleva a una disminución en la activación de los factores sobre lo que actúa el factor 5 y el factor 8, que como consecuencia se genera un aumento en la producción de fibrina, y esto significa un aumento también en el riesgo de trombosis para los pacientes que presentan este déficit. Y se puede hablar para la proteína C de deficiencias genéticas y deficiencias adquiridas, en donde estas deficiencias adquiridas también es aplicable para el caso de la proteína S, ya que las dos son de síntesis hepática principalmente, y también son dependientes de vitamina K. Por eso se va a presentar esta deficiencia justamente en enfermedades hepáticas o en aquellos pacientes que tienen bajo tratamiento con anticoagulantes. También en aquellas patologías de consumo, como por ejemplo la coagulación intravascular diseminada, o en procesos inflamatorios o postcirugías. También las deficiencias genéticas, de acuerdo a la clasificación fenotípica, se lo agrupa de tipo 1 o de tipo 2, en donde tenemos un subtipo que se corresponde con una deficiencia cualitativa, siendo la de tipo 1, que es un déficit cuantitativo y es el más frecuente. Como mencioné, las deficiencias adquiridas son similares en ambos casos, pueden presentarse en ambos casos, y en el caso de las deficiencias hereditarias, hablamos para la proteína S un tipo de déficit, un tipo 1, un tipo 2 o un tipo 3, teniendo en cuenta el tipo de alteración a nivel de la actividad de la proteína
a nivel de la concentración de proteína S libre o proteína S total. Así como mencioné la acción de la proteína C sobre el factor 5, existe lo que se conoce como resistencia a la proteína C activada, que se definió como una pobre respuesta del plasma al agregado de la proteína C activada. Había comentado de que el sitio de acción más importante de la proteína C sobre el factor 5 era a nivel de la arginina 506, y justamente en esta región es en donde se vio que en algunas situaciones existe una sustitución de la arginina por glutamina, dando lugar al que se conoce como factor 5 de Leigh, y se corresponde con el 95% de los casos en los que se obtiene una resistencia a la proteína C activada. La presencia de este tipo de factor 5 alterado lleva a que la inactivación del mismo se dé de forma más lenta, y por ende también se observa una tendencia mayor a la trombosis, dado que la decisión de esta arginina en la posición 506 lo que hace es permite acelerar también la decisión en las dos posiciones siguientes necesarias para activar al factor 5. Entonces, al no ocurrir esta decisión en la región 506, la inactivación se da de manera mucho más lenta. También se puede obtener este tipo de resistencia, se pueden observar en deficiencias adquiridas, como en el caso de que se observen aumento del factor 8, ya sea por infecciones, corticoides de embarazo, disminución de la proteína S, presencia de anticuerpos antifosfolipídicos también. Para el estudio de estos inhibidores en el laboratorio hay que tener en cuenta también la preanalítica de lo que es el estudio de coagulación, las consideraciones a la hora de obtener la muestra de sangre. Hay que respetar un ayuno leve del paciente de alrededor de 4 o 6 horas. La muestra tiene que estar anticoagulada con citrato de 0 al 3,2% en una proporción de 1:9. Y en el laboratorio, en el sector de oncomatología, la manera en que se trabaja es con plasma pobre en plaquetas. Y esto se obtiene por una doble centrifugación, en donde el primero a la muestra de sangre anticoagulada se lo centrifuga durante 15 minutos a bajas revoluciones, se separa el plasma y se lo vuelve a centrifugar, y con eso es lo que se trabaja a altas revoluciones. También hay que tener en cuenta si el paciente se encuentra bajo algún tipo de tratamiento con anticoagulantes, y cuando pensar también en el caso del paciente, si ya viene con algún tipo de diagnóstico, si podría llegar a ser alguna causa que se podría atribuir como una causa adquirida al déficit de alguno de estos inhibidores. Los métodos en general que se utilizan para el estudio de estos inhibidores pueden ser funcionales o inmunológicos, donde dentro de los funcionales se puede incluir a los cromogénicos y al coagulométrico, y dentro de los inmunológicos por ensayo de electroinmunodifusión o inmunoturbimetría. La determinación de la antitrombina se utilizan los ensayos cromogénicos, que pueden ser en presencia de heparina o en ausencia de ella, que de esta manera se evalúa la actividad progresiva que había comentado anteriormente de la antitrombina uniéndose a la trombina, pero en ausencia de heparina, esta metodología se utiliza más en investigación. Lo que se utiliza en el laboratorio es el método cromogénico en presencia de heparina, para lo cual puede utilizarse la antitrombina de origen bovino o el factor 10. Y se vio que existe una ventaja de utilizar la trombina bovina y no la humana, porque al utilizar esta de origen bovino disminuye el efecto de la inhibición del cofactor 2 de la heparina. Como principio de este método cromogénico, se tiene en cuenta que la antitrombina ejerce la acción inhibitoria potente e inmediata sobre la presencia de heparina, para lo cual se trabaja con un plasma en exceso de trombina y en presencia de heparina. De esta manera
la trombina en exceso va a reaccionar con la antitrombina presente en la muestra y el remanente va a actuar sobre este sustrato cromogénico de tal manera que la intensidad del color va a ser inversamente proporcional al nivel de la antitrombina presente en la muestra. Algunas de las consideraciones que hay que tener es que en el tubo de sangre sin centrifugar se puede establecer que es estable a 72 horas a temperatura ambiente. Hay que tener en cuenta también que los anticoagulantes directos, que si bien todavía no son tan de uso frecuente como los anticoagulantes, puede existir pacientes bajo tratamiento con ellos y en este caso pueden obtener resultados alterados. Y también hay que tener en cuenta el diagnóstico del paciente, si se puede llegar a corresponder con alguna causa adquirida que explique los niveles alterados de antitrombina. Las limitaciones que se presentan según el método son los niveles elevados de hemoglobina, mayor a 2 gramos por decilitro, también tener en cuenta los niveles de bilirrubina y de triglicéridos. Para la determinación de proteína C, se habla de que se pueden utilizar métodos poligulométricos que establecen una evaluación funcional, electroinmunoinfusión o ELISA. En el caso del laboratorio se utiliza el método colorimétrico, en donde uno de los reactivos consiste en un veneno de víbora que lo que genera es la activación de la proteína C, de tal manera que esta proteína C activada va a actuar sobre el sustrato cromogénico y la señal que se obtenga va a ser proporcional al nivel de proteína C presente en la muestra. Como he comentado, la proteína C tiene un tiempo de vida media relativamente corto, por eso es que hay que procesar la muestra antes de las 4 horas de obtener la muestra. Si no se va a procesar en un periodo menor a 4 horas, y hasta 2 semanas inclusive se puede congelar la muestra. Lo que sí al momento de utilizarla hay que descongelarla durante 5 minutos a 35 grados Celsius. Y también tener en cuenta si el paciente está bajo tratamiento con anticoagulantes. Y las limitaciones que presenta el método son las mismas que presentaba la determinación de antitrombina. Con respecto a la determinación de proteína C, de proteína S, se utiliza ya un método inmunoturbidimétrico, en donde mediante este método se estudia la presencia de proteína S libre en la muestra y se basa en el aumento de la turbidez de la suspensión de las micropartículas de látex que se mide por fotometría, ya que estas micropartículas están revestidas por anticuerpos monoclonales antiproteína S libre. Entonces, la determinación consiste en la reacción de estos anticuerpos monoclonales con la proteína S libre. Existe la aglutinación de las microesferas de látex y de esta manera, cuando existe aglutinación, se genera el aumento de la turbidez en la mezcla de la reacción. Hay que tener en cuenta que para la proteína S los valores de referencia varían de acuerdo a la edad y al sexo, debido principalmente a variaciones hormonales. Hay que tener en cuenta también que hay que recurrir a la bibliografía para valores de referencia en aquellos menores de 6 meses. También hay una diferencia en los niveles en las mujeres. Hay que tener en cuenta que las mujeres presentan menores niveles de proteína S libre que los hombres, y también se puede aliar que existen variaciones en la proteína S en aquellas personas que utilizan anticonceptivos orales. Para la determinación de la resistencia a la proteína C activada se utiliza un método coagulоmétrico, en donde se observa un alargamiento anormalmente débil del tiempo de coagulación del plasma en presencia de proteína C activada y en medio cálcico. Se utiliza una muestra diluida. Otro reactivo también es el que interviene en la reacción, es un plasma deficiente en factor 5.
veneno de víbora y la proteína C activada en el medio cálcico. De esta manera se genera la activación del factor 10 para generar independencia de todos los factores que intervienen antes del factor 10 en lo que es la coagulación, y se determina el tiempo de coagulación, teniendo en cuenta que valores mayores de 120 van a ser considerados como resultados negativos y valores menores de 120 como resultados positivos. Esta determinación lo que tiene es que es insensible a valores de heparina hasta una unidad internacional por mililitro, y también hay que tener en cuenta que ante la presencia de inhibidores de trombina puede existir un resultado falsamente negativo. Y por último, un caso clínico de un paciente de 52 años que tiene varios antecedentes de ácido isquémico. El primero refiere del 2014. También se dio un segundo episodio en 2015 en donde no presentó secuelas, y un tercer episodio en el 2022. Como antecedentes, presenta hipertensión arterial también desde el 2014 y para lo cual está medicado. Se mencionaba que estaba bajo tratamiento con amlodipina, enalapril, carvedilol y atorvastatina. Y también como antecedentes se, se mencionó que el padre también presenta hipertensión arterial, pero también hizo referencia a que presentó un episodio de ácido isquémico a los 50 años aproximadamente. El paciente desde el 2014 había ingresado también al Ferrando, pero las consultas recientes fueron porque tenía problemas de dilución. Y lo que más llamó la atención es que en ese caso no se había hecho ningún estudio de coagulación en cada una de las visitas que hizo al hospital, a cada una de las consultas. Hasta que la semana pasada se le hizo un estudio de la proteína que incluyó proteína C, proteína S, antitrombina y resistencia también a antitrombina, resistencia a la proteína C activa, y además también un tiempo de protrombina y el APTT, donde se observa un APTT acortado y todos los demás valores sin alteraciones, porque como dije, el de resistencia a la proteína C mayor a 120 se considera como un resultado negativo. Y este caso se incluyó porque justamente hay que tener en cuenta como riesgo de trombosis. Una de las consecuencias de la trombosis puede ser este tipo de accidentes cerebrovasculares, y este es un tipo de paciente en el que no se le hizo ningún estudio de coagulación o algún otro para poder determinar el origen del mismo, siendo que tiene antecedentes familiares. Y lo que se tuvo en cuenta también para poder validar los resultados que se obtuvieron con respecto a las pruebas de coagulación fue que la extracción no fue dificultosa, el plasma no presentó aspecto normal, se procesó también a las 2 horas aproximadamente obtenida la muestra, y que el paciente no estaba bajo tratamiento con anticoagulantes. Estuvo internado un par de días hasta lo que se supo hasta el momento de realizarle las pruebas de coagulación, y que bueno, estos fueron los resultados. Pero lo importante es tener en cuenta justamente la importancia de hacer este tipo de estudios en este tipo de pacientes en donde no se tiene una causa probable. Y eso es todo. Una de las cosas era que, por ejemplo, como tenía un APTT corto, se le podría haber hecho también la determinación de un factor 8.
29 normal eso. Yo pedía un derecho también, la verdad, de la Ah, eso.